Este episodio es patrocinado por Gribuk. Hongos medicinales, medicina natural. Recibe toda la energía y grandeza de la naturaleza en una sola cápsula. Encuentra sus productos en www.gribuk.com. El signo zodiacal que todo mundo cree tener no es el signo zodiacal real en donde está el sol el día en que naciste debido al movimiento de precesión de la Tierra. Este bamboleo se ha recorrido el signo zodiacal de todas las personas. Si viviéramos mucho tiempo, 12,000 años por ejemplo, tu signo zodiacal se iba a haber recorrido tanto que ibas a ser el del lado opuesto. O sea, si eres Cáncer, súmale 6, ibas a ser Capricornio. El problema es que avanzamos tecnológicamente muchísimo más rápido de lo que hemos avanzado como especie para poder cambiar nuestros cables, digamos, mentales. Las reacciones que tenemos, que son a veces reacciones emocionales, que son reacciones donde buscamos confort, donde buscamos seguridad, compañía, etcétera, una sensación de comunidad. A mí qué me importa si yo puedo comprobar o no que la Tierra es redonda o plana. Bienvenidos a Lo que no suma resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti, física, mental y espiritualmente. Y como consecuencia, estés un paso más cerca de tu mejor versión. Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha, pero mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero. Y el mío, Eric Hernández, y este es el episodio número 106. 106 episodios ya con ustedes, temporada número 4. Estamos bien contentos con el invitado que tenemos ahora. La neta, se hacía del rogar, pero ya lo tenemos por aquí. y la neta, estamos pues bien contentos porque siempre ha sido, neta, tenemos que confesar que ha sido un poco complicado grabar las últimas semanas. Yo estaba saliendo bastante de viaje. Y de repente pues eso sí complica los horarios, y ver a mi carnal aquí un ratito y poder cotorrear y coincidir, pues la neta es que ya es muy muy placentero. Mi hermano, ¿cómo estás? Hermano, como siempre, un pinche gustazo vernos por acá. Sé que hablamos diario, cabrón, yo lo sé, pero no es lo mismo, ¿verdad? Gusto por estar por acá y a darle candela, emocionado, contento. No dormí, cabrón, de la emoción, debo confesar, los últimos 2 días. Entonces sí me levanté muy temprano porque sí me intriga mucho este tema y siento que va a estar muy perro, güey. Pero bueno, banda, vámonos directo a la carnita. Échale, yo presento. Si le das la bienvenida a mi carnal acá. A huevo. Pues el día de ahora tenemos a nuestro carnal Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia en el estado de Sonora. Es TED Speaker, ha estado en 2 ocasiones en TED Talks, también perros sus TED Talks. Aquí les vamos a dejar los links en la descripción de este episodio. Y bueno, también les quiero platicar, antes de pasar ya aquí a presentarlo, pues la neta es que yo lo conocí el año pasado, en diciembre, en una excursión muy perra, la neta, muy, muy perra, en el desierto de Sonora. Y ahí fue donde me metió la pinche semilla de, a ver, este carnal tiene muchas cosas que compartir. Así es que, mi Alfredo, bienvenido, carnal. Qué chido que estés aquí. Se va a poner buena la plática, carnal. Goyo, Eric, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, me da mucho gusto verles pues por acá. Ya por fin se nos hizo platicar y sí, un gustazo verte después de la experiencia bonita que tuvimos ahí bajo las estrellas en el desierto. Estuvo muy bello, muy perrón, como dices. Sí, la neta estuvo pasadísimo de lanza. Nos tocó ver una lluvia de estrellas increíble, y con la explicación de Alfredo, pues la neta que se potencializó nomás. Así que nomás por eso, salud, carnal, otra vez. Saludcita. A huevo. Sí, pues, carnal Alfredo, bienvenidazo. Siéntate, ya te lo dijimos, como en casa, carnal. Chidísimo, la neta. Contentos de poder tenerte acá y tocar estos temas que a veces pues llegan a ser a veces controversiales, ¿no? Desde el punto de vista no científico. A ver, ¿cuáles temas? Vamos a empezar a preguntar. ¿Cuáles temas son esos controversiales? Pues la meditación, ¿no, güey? Nada, el día de ahora, la neta, vamos a darles un poquito de contexto. Hemos platicado con Alfredo, antes de grabar aquí con ustedes, pues que estaría chido compartir. Sabía un chingo de cosas, la neta, el Alfredo. Sí, y estaría muy perro también. Lo que queremos lograr con esta plática es pues que neta generen primero un pensamiento crítico muy chido, porque Alfredo neta es un expertazo en eso, y creo que un tema muy debatible y muy bueno para poderlo generar y que podamos generar también preguntas muy más adecuadas. Pues es, objetiva. ¿Qué pedo con la astronomía y la astrología
queremos entender más, porque este cotorreo tiene un chingo de mitos y hay muchos debates y banda que cree un chorro en la astrología y hay banda que la desmiente. Entonces, carnal, las primeras preguntas, carnal, es, pues, ¿qué pedo? ¿Qué es la astronomía? ¿Qué es la astrología? Platícanos en un tweet. ¿Qué sí es? Eso? ¿Qué sí es y qué no es? ¿Sabes? Sí. Increíble pregunta, así con la que estamos empezando. Empezamos duro. Bueno, para empezar, la flecha. Es una pregunta que no mucha gente puede responder, de hecho. Curiosamente, cuando me toca a mí dar pláticas o me presento en algún espacio público, aunque mi formación profesional es como astrofísico, estudié física, estudié astronomía, astrofísica en mis posgrados, en mi formación universitaria, sí. Todavía hay gente que me presenta como astrólogo. Entonces... No manches. No, está bien. O sea, ni modo. Pero lo interesante con esto es que en el imaginario colectivo, en la mente de las personas, como que hay esta confusión de qué hace una persona que se dedica a la astrología y qué hace una persona que se dedica a la astronomía, porque como que suenan igual y todo tiene que ver con cosas del espacio, y aunque sí le gusta mucho a las personas el tema de las estrellas, pues no hay una claridad real como hacia la gente de qué es lo que hace uno y otro. Entonces, en particular vamos a empezar como definiendo qué es la astrología y qué es la astronomía desde cada uno desde un punto de vista como más muy generalote. Sí, entonces, la astronomía moderna lo que hace es el estudio científico de todo lo que pasa en el espacio. En el universo a veces podemos incluir a la Tierra también con unas cuantas como áreas de conocimiento como la astrobiología, por ejemplo, que toca temas sobre la vida, sobre el origen de la vida en el universo, pero en general la astronomía de lo que trata es la ciencia del universo. Okay. Mientras que la astrología es una rama que está considerada como pseudocientífica. Ahorita vamos a explicar un poquito más de qué es eso de la pseudociencia. Sí. Claro. Pero de lo que trata es básicamente todo lo que pensamos que hace una persona con sus horóscopos, con el zodiaco, con saber la suerte, la fortuna, las personalidades de la gente. Eso es lo que se encarga de hacer la astrología. En realidad, curioso que le preguntaba al chatbot, el GPT, me puse a platicar con él hace poquito para ver qué era lo que le dieron de comer con cosas de astronomía y astrología. Y le preguntaba, oye, bueno, o sea, ¿cómo le puedo hacer para platicar con alguien que sepa de astrología? Yo como astrónomo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tips y cosas que me puedes dar? Y pues sí, bien bonito que me dice, no, pues te tienes que fijar en los puntos en común que tienen la astronomía y la astrología, como por ejemplo lo es el estudio del espacio, los planetas y sus posiciones. Y me quedé, caray, qué chistoso, porque en un principio la astrología, aunque sí hacía esto, hoy en día no lo hace. Si tú le preguntas a una persona que hace astrología, oye, dime la posición del cielo, predíceme un eclipse usando herramientas astrológicas, pues la verdad es que no muchas personas te lo van a poder resolver. Entonces se encargan más de definir cosas sobre la personalidad, sobre qué hacer, rituales y cosas por el estilo, que en estudiar el cielo propiamente. Entonces se me hace muy chistoso que incluso este chatbot que tiene información de todo el mundo prácticamente, también se confunde en qué es lo que hace la astrología y la astronomía, pensando que la astrología, en vez de dedicarse a las personas y a los comportamientos, está hablando del cielo. O sea, que se me hace muy curioso eso. Ok. ¿Cómo aguanta. Entonces? Yo quiero preguntar algo. Aguántame, carnal. A ver, yo recuerdo que en algo de la información que nos pasaste, carnal, que te lo agradezco un chingo, banda, si tienen oportunidad, vean, les vamos a dejar el link en la descripción. Hay un episodio de Cosmos de Carl Sagan que está perrísimo. No recuerdo el título del episodio, pero se los vamos a dejar en el link. Y hay un libro que también nos compartió muy chingón Alfredo, que se llama El mundo y sus demonios, igual de Carl Sagan. Perrísimo. Y bueno, recuerdo que en el episodio, desmiénteme si estoy equivocado, si entendí algo que no es, Alfredo, por favor. Pero yo recuerdo que comentaba Carl Sagan que hubo un momento donde la astrología y la astronomía eran lo mismo y después partieron. ¿Qué onda con eso? O sea, si era lo mismo, porque ahora son cosas tan distantes, así, machín. Sí.
Sí, esta es una de las cosas que en particular por eso es que no me ofendo si alguien me dice, pues eres el astrólogo. Bueno, soy un astrólogo en el sentido antiguo de hace 3.000, 4.000 años. O sea, no moderno. No moderno, así es. O sea, y la pregunta es buenísima porque creo que era lo que quería llegar justamente porque si decimos que la astrología no estudia el cielo modernamente, ¿por qué tiene esta cosa que se conecta con el cielo? Y bueno, tiene que ver con un asunto de historia. La astronomía como rama del conocimiento, o sea, no le vamos a poner etiqueta, vamos a decir el estudio del cielo como rama del conocimiento tiene miles de años de existencia. Sí. Probablemente desde que éramos una civilización, los seres humanos que cazábamos, que recolectábamos cosas allí en las praderas antes de las primeras grandes ciudades, seguramente ya había seres que miraban hacia arriba y se preguntaban qué es el sol, qué es la luna, por qué cambia de fases, qué son estos puntos brillantes que se mueven, por qué las estrellas forman figuras, por qué tienen diferentes brillos, o sea, qué es lo que pasa en el cielo. Y esto es una curiosidad que pues nos jala a todos los seres humanos, a muchos seres humanos, a preguntarnos sobre el cosmos. Entonces, el estudio del espacio originalmente pues tiene mucho tiempo. El problema es que, contrario a la mayoría de las cosas que hacemos en ciencias naturales, que las podemos tocar, las tenemos aquí a la mano, pues durante mucho tiempo no pudimos acceder al espacio para entender qué era lo que estábamos viendo. Entonces, aunque sí se sabía que había estos procesos cíclicos, repetitivos, que veíamos como el día y la noche, las fases de la luna, ciertas estrellas que aparecían en ciertas épocas del año, pues que eso se daban cuenta las civilizaciones antiguas que existían, no tenían la capacidad de poder saber, me refiero a capacidad tecnológica, científica, no mental, de entender qué era lo que estaban viendo, por qué hacía diferente al Sol del resto de las estrellas, por qué los planetas se movían como lo hacían, qué era un cometa, todo este tipo de cosas que estaban mirando en el cielo, pues seguramente eran cosas que no tenían explicaciones naturales, físicas de por qué estaban ocurriendo, entonces se recurría a una explicación mitológica. O sea, quiero decir que se veían dioses en el cielo. O sea, el Sol era un dios, la luna era una diosa, figuras míticas, mágicas que estaban allí en el cielo. Entonces, aunque sí se tenían registrados los procesos anuales, los ciclos anuales por muchas civilizaciones que se tienen ahí sus calendarios, las explicaciones del por qué ocurrían estos procesos siempre tenían características sobrenaturales. Entonces, a las personas que hacían ese tipo de trabajo de estudio del cielo es lo que tradicionalmente conocemos como personas que hacen astrología, porque que es como la biología, la geología, los estudios de el cielo en este caso. Entonces, la figura de la persona que hace astrología es una figura muy antigua, pero que al no tener manera de experimentar con el cielo, de entender qué estaba viendo, pues se queda con este aspecto mitológico, sobrenatural, durante mucho tiempo, probablemente más tiempo del que le llevó a la medicina, a la geología, a la biología, separarse de sus ramas más místicas, más mágicas. Entonces, en el caso de la astrología, lo que se encargaba de hacer era de tratar de predecir estos ciclos anuales, digamos, ciclos del cielo, que era una forma en la que se llevaba el calendario, que esto se lo platico mucho a las personas. Cuando una persona te pregunta modernamente cuál signo eres, qué signo zodiacal eres, pues te lo están preguntando porque quieren saber tu tipo de personalidad, quieren saber cómo te portas, más o menos en general. Sí. Pero esta pregunta no necesariamente siempre tuvo este mismo significado. Uh-huh. Entonces, le voy a hacer la pregunta a Goyo, a ver si conoce su signo zodiacal. Sí, lo conozco, Cáncer. Cáncer, ok. ¿Qué es lo que hace que tú seas signo Cáncer? A lo que sé, la fecha en la que nací, ¿no? La fecha en la que naciste. Pues el mes, okay. Pues. El mes en que naciste. ¿Qué pasa el mes en que naciste para que tú seas Cáncer? No tengo idea. Porque, entonces... Sí, o sea, en Chile no sé, lo que sabía era que hoy en día lo vemos como herramienta para eso, comunicar y darnos una idea de cómo son las personas, pero realmente qué tan cierto o qué no tan cierto puede ser.
antes de meternos con la validez e invalidez de la astrología. Sí, no. O sea, lo interesante, por ejemplo, es, bueno, ¿cómo le harías tú, Goyo, hace 1000 años, o hace 1500 años, o hace 3000 años, cuando no teníamos el calendario gregoriano que te dice que tienes que nacer en cierta fecha y que esa fecha es la que te dice que eres Cáncer? ¿Cómo le haces para saber qué signo zodiacal eres? ¿Cómo le hacían en la antigüedad para poder saber eso? Algo tenían que ver en la naturaleza para poder definir cuál es tu signo zodiacal. Y probablemente el Eric ya sabe que... Constelaciones, ¿no? Tienes que ver constelaciones. Tiene que ver con el cielo, sí, necesariamente. ¿Y veían a lo mejor esa constelación, estas figuras en cierta época del año? O sea, en esa época del año... Y en eso se basaban, pues, es cuando más se veía, ¿no? Ok, de hecho, curiosamente es al revés. Ok. Cuando no las ven. No se ven, porque lo que define el signo zodiacal de una persona es la posición del sol el día de tu nacimiento. Entonces, si tú naciste, no sé, el día de tu cumpleaños, y el sol está sobre la constelación de Cáncer, porque el sol se mueve, el signo zodiacal que te toca es el signo de Cáncer. No lo vemos porque el sol va a estar literalmente sobre la constelación. Entonces, en realidad lo que vamos a ver son las constelaciones que están del otro lado del zodiaco. Entonces, esto lo sabían en la antigüedad. Esta como cosa que les platico sobre cómo es que miraban el cielo, lo sabían en la antigüedad, que tiene que ver con el desarrollo, digamos, del mistificado que tiene la astrología, porque se dieron cuenta en la antigüedad, desde muy, muy temprano, que el sol se movía a lo largo del año. El sol tenía un recorrido en el cielo a lo largo del año que pasaba por ciertas constelaciones que eran las mismas todos los años, y pues, o sea, que era el sol para estas civilizaciones y no un dios. Entonces, este camino de constelaciones particulares tenía que tener algún significado especial. Entonces, se utilizaban estos grupos de estrellas para indicar cosas importantes de la gente. Entonces, es bien chistoso porque podríamos pensar que preguntar por tu signo zodiacal es equivalente a preguntar en qué mes naciste realmente. Porque lo que tienes que hacer es mirar hacia el cielo y ver dónde está el sol, en qué posición se encuentra. Entonces, esa posición del sol te da una información más o menos de la temporada del año en la que naces. Y tiene todo el sentido del mundo porque no teníamos calendarios antes más que la naturaleza. Sí, más que ver. Veíamos el sol, veíamos las estrellas, esos eran nuestros calendarios. Y así era como se definía, digamos, la temporada de la que tú nacías. Alguien decía, el sol está sobre estas constelaciones, estos planetas están sobre este lugar, entonces como que te daba una idea del tiempo, del cielo en el que estabas naciendo. Preguntar, por ejemplo, por el ascendente, que es otro concepto que se tiene en astrología, que básicamente es preguntar por la hora en la que naciste. Entonces, la posición del sol. O sea, lo curioso es que todos estos elementos que se tienen en la astrología moderna, que ahí están, tú sabes cuál es tu signo zodiacal, no se entienden de dónde salen estas cosas desde sus observables. Que esto en ciencia se conoce, o sea, cuando tú estás haciendo algún experimento tienes que fijarte en tu observable. ¿Qué es lo que tienes que ver para poder medir, para poder ver como los efectos de lo que tú quieres? Y el observable es la posición del sol en el cielo, así de simple. Entonces, el chiste es que hay mucha gente que le hace a la astrología modernamente casi esta pregunta de cuál es tu signo zodiacal la va a responder más del 90% de la gente. Muchas personas no saben qué determina, qué tienes que mirar en el cielo para poder determinar tu signo zodiacal. Pero ahora, o sea, ahorita se me viene una pregunta. Pues no, todo está cambiando, no es lo mismo que veían hace, a lo mejor estoy equivocado, no es lo mismo que veían hace 1000 años a lo que se ve ahorita, o a lo mejor está en diferente posición, orientación. Muy poquito. Sí, varía un poco. Sí, es cierto, todo cambia, las estrellas se están moviendo, el sol se está moviendo, los planetas se mueven, todo está cambiando. Sí. Pero algo importante es que hay que recordar que los tiempos y las distancias en la escala cósmica son tan grandes que realmente en la historia de la humanidad se ha movido muy poco el cielo.
Sabemos que se va a mover, sabemos que se estuvo moviendo desde hace mucho, pero realmente no ha cambiado mucho. Pero pone sobre la mesa un tema que es el tema que siempre rompe a toda la gente, porque resulta ser que en la antigüedad, cuando se definen las 12 signos zodiacales, cuando se define este camino del sol en el cielo, sí, las civilizaciones que lo hicieron, pues les gustaba el número 12, literalmente, les gustaba el número 12. Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a contar cómo se mueve el sol en el cielo. Entonces se dieron cuenta que alrededor de cada 360 días, el sol pasaba de nuevo por la misma constelación, volvía a Cáncer, por decir algo. Okay. Entonces dijeron, mira, alrededor de 360 días es lo que le toma el sol en moverse sobre el cielo y darle una vuelta a la Tierra, porque hay que recordar que era la Tierra plana en el centro del universo, como la veíamos. Sí. Entonces dijeron, pues, ¿qué te parece si dividimos el cielo no en 10 partes, como lo podríamos hacer ahora, sino en 12? ¿Por qué en 12? Pues porque está chido el número 2. Pues nomás. Es divisible entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 también. Tiene así como unos asuntos raros ahí interesantes como matemáticamente. Entonces, pues el 12 está chido. Y el 360 se puede dividir entre 12. Entonces, no me acuerdo si lo comenté con Eric sobre el origen de los grados del círculo. No sé si lo platicamos. No me acuerdo. ¿No? Si lo platicamos, no me acuerdo. ¿Qué andabas, carnal? Se me hace muy interesante porque, por ejemplo, si les pregunto, ¿de dónde salen los 360 grados de los que dividimos el círculo? Ajá. Pues resulta que esos 360 grados es debido a los días que midieron que tardaba el sol en darle la vuelta a la Tierra, giraba alrededor de la Tierra, y es el movimiento aparente que tiene el sol en un día. Okay. Entonces, al cabo de 360 días, más o menos regresaba al mismo punto, y esto es muy curioso porque lo midieron muy probablemente con palos y cuerdas. Esta medición la hicieron con rudimentaria, pues. Súper rudimentaria, con cosas de niños, así literalmente. Y el margen de error del año que tuvieron de 5 días, porque ahora sabemos que son 365 días del año, y fracción, ese margen de error está súper bien para las herramientas que tenían entonces. Sí. Entonces, la Saturnalia, de hecho, la celebración esta que se hacía al final del año, de la semana esta que dejaban pasar de pura fiesta y de bacanales así bien raros, era porque querían que esos 5 días pues lo celebraran y que no contaran en el año. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. El año tiene 360 días porque es lo que tarda el sol. Y esos 5 días que nos sobran los vamos a usar de fiesta. El limbo, en el limbo. Así es como funciona. Entonces, los movimientos que tú dices sobre el cielo, ahora sí, volviendo a lo que tú estabas preguntando, pues hace 4,000, 3,000 años los midieron con estos palitos y cuerdas, pero el año, que es una cosa que técnicamente podemos medir cualquier persona, pues le fallaron como por 5 días, más o menos. Hay movimientos que tardan muchísimo más tiempo en el cielo que no vamos a poder detectar con un palito y una cuerda o un compás, o incluso con telescopios, con instrumentos como el telescopio, mejor dicho. Uh-huh. Entonces, estos movimientos, hay uno en particular que es muy importante para entender qué es lo que está pasando, digamos, ahora con este diálogo que podríamos tener con la parte astrológica desde la astronomía. Hay un movimiento muy importante que se llama el movimiento de precesión. No sé si lo han escuchado, ese movimiento. Uh-uh. No, la neta no. ¿Para qué te echo mentiras? Bueno, probablemente no lo has escuchado, pero lo has visto. Okay. Creo que somos la generación que todavía nos tocó jugar con trompos, ¿no? A huevo. Ok. Entonces, los trompos cuando se van a caer, cuando ya estaban a punto de caerse, ¿qué les pasaba con los trompos? Tambaleaban. Eso es la precesión. Okay. Cuando tú lanzas el trompo súper fuerte, al principio se queda fijo, bien derechito, dando vueltas. Entonces, cuando empieza a perder ya vuelo, empezamos a ver que el eje tambalea, como que anda así borrachito el trompo. Ese tambaleo que tiene el trompo
poquito antes de caerse es lo que se conoce como precesión. En el caso del trompo, por la fricción, por cosas de la energía, de movimiento, pues se disipa su energía y se cae. Pero en el espacio no hay nada que te detenga cuando algo está girando y la Tierra presenta ese tambaleo, ese bamboleo que tiene el trompo, lo tiene también la Tierra. Y ese ciclo, o sea, en el trompo lo vemos en cuestión de segundos. En el caso de la Tierra ocurre alrededor de cada 25,000 años aproximadamente. Entonces, hay un ciclo mucho más grande del eje de rotación de la Tierra, aparte del día, que dura un día, pues es la rotación sobre su propio eje, aparte del año, que dura 360 días, 360 en la antigüedad. 60, 5 son pari. 5 son de fiesta, es cierto. Hay este otro grupo de movimientos, pues que es el del año, que es de 360 días más 5 de fiesta, y este otro movimiento que dura alrededor de 25,000 años, que es el movimiento de precesión donde el eje de rotación tambalea. Entonces, o sea que ahí hay como una sacudida locochona en la Tierra. Sí. Órale. No es tan locochona porque es muy lenta, o sea, dura 25,000 años esa sacudida. Pero no había forma de que en la antigüedad descubrieran este movimiento. O sea, con las herramientas que tenían, no se podía descubrir. Ya. Pero ha pasado suficiente tiempo desde que se empezó a observar el cielo a la fecha, con registros ya en tabletas, en dibujos, en donde quieras que te vayas a buscar, como para poder saber que el cielo que se observaba en la antigüedad se ha movido. Quizás las constelaciones no han cambiado, pero las posiciones respecto al horizonte, respecto de las fechas, algo le ha pasado al cielo desde hace 2,000 años, 4,000 años a la fecha, que ya lo podemos comparar y podemos saber que algo sucedió ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues este tambaleo, el movimiento de precesión. Entonces, el punto curioso aquí es que los astrólogos siguen usando el cielo de hace 3,000 años, de hace 4,000 años. Y ahora en astronomía, como ya sabemos que está este tambaleo, sabemos que el cielo ya cambió. Entonces, hay un hecho, hay un dato bien chistoso que esto le vuela la cabeza a todas las personas que le comento, que es que el signo zodiacal que todo mundo cree tener no es el signo zodiacal real en donde está el sol el día en que naciste, debido al movimiento de precesión de la Tierra. Debido a este bamboleo, se ha recorrido el signo zodiacal de todas las personas, de casi todas las personas, por este movimiento. Entonces, si viviéramos mucho tiempo, mucho tiempo, 12,000 años, por ejemplo, tu signo zodiacal se iba a haber recorrido tanto, que ibas a ser el del lado opuesto del zodiaco. O sea, si eres Cáncer, súmale 6, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, ibas a ser Capricornio, más o menos. Pues sí, Capricornio. O sea, si viviéramos 12,000 años, íbamos a ver que el Goyo iba a quedar, o sea, el día de su cumpleaños, íbamos a mirar hacia el cielo a ver dónde estaba el sol el día de su cumpleaños. Y vamos a decir, mira, Goyo, pues el sol está en Capricornio, ¿no? Pero cuando nació era Cáncer. ¿Qué pasó aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, yo ahí sí tengo una pinche incógnita, güey. No, yo también. Porque ahí creo que en ese, eso a lo que la información que pues, hemos visto y los links que nos mandaste, carnal, mencionaban que por ahí más o menos fue cuando se separó todo el trip de la astronomía con la astrología, ¿no? Porque se comprobó, bueno, antes se creía que Kepler, la Tierra era el centro, que la Tierra era el centro, pues, de nuestra galaxia. A lo mejor se sabe que, pues, hay más, ¿no? Pero ahí se comprobó que, pues, no, que el Chile, pues, es el Sol. Pero los astrólogos, digo, yo no estoy ni a favor ni en contra, es algo como muy neutro, pero así pasó. Si no, pues a mí me vale madre, yo sigo pensando así y sigo diciendo los horóscopos en base a esto. Pero ya había algo sustentado científicamente, entonces ahí creo que fue cuando se abrió las vertientes. Ojo, no tiene nada que ver si está bien o está mal los horóscopos, no estoy discutiendo eso, pero pues les valió madres, güey, ¿sabes? Se comprobó algo científicamente y pues, ¿qué pedo? ¿Qué onda con eso, güey?
Sí, la razón de lo que sucedió ahí fue que yo le voy a echar la culpa a Kepler, Johannes Kepler. Era un astrónomo que vivió allá por el siglo XVI, más o menos, que todavía le tocó un poquito del 1600, más o menos. Vamos a ubicarnos allí en el 1600, que es la época del Renacimiento. O sea, el Renacimiento estaba ocurriendo por allí en Europa cuando vivía Kepler, y Kepler era astrólogo. Kepler utilizaba herramientas de observación y cartas astrológicas antiguas para tratar de predecir y estudiar el movimiento de los planetas. Entonces, el chiste aquí es que, ojo, estamos hablando de la astrología clásica. O sea, me llama mucho la atención que estás haciendo esta diferenciación entre que no estás juzgando la astrología. Estamos hablando de astrología clásica, de lo que miraban en el cielo en la antigüedad y cómo se contaba después. Entonces, este movimiento de precesión, los astrónomos clásicos, no tenían forma de medirlo. Y aparte de ese movimiento, había un montón de cosas extras que causaban problemas, en particular el movimiento de los planetas. Los planetas se mueven a diferentes velocidades dependiendo de la distancia que tienen del Sol. Esto lo sabemos ahora gracias a Kepler. Pero Kepler, en la época de Kepler, nadie lo sabía. Todo el mundo pensaba que los planetas se movían más o menos a la misma velocidad, y algunas personas sospechaban que estaban alrededor del Sol, algunas otras personas sospechaban que estaban alrededor de la Tierra, y cada uno tenía como su modelo que más o menos funcionaba. Unos muy complejos, los que ponían a la Tierra en el centro de todo el universo, porque allá era el universo. Eran sistemas muy complejos, como de relojería así bien rara, y los que ponían al Sol en el centro, pues eran más sencillitos, funcionaban, pero no funcionaban bien, porque las órbitas en las que suponían que se movía todo eran órbitas circulares. Entonces, Kepler llega y empieza a estudiar con mucho detenimiento los movimientos de los planetas y logra concluir que básicamente 3 leyes de movimiento planetario, que así súper resumidas son que el Sol está no en el centro, sino en un foco de una elipse que es sobre la cual se mueven los planetas. Los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses alrededor del Sol, y el Sol no está en el centro de estas elipses, sino a un ladito del centro, en un foco. Esa es la primera. La segunda, de forma muy general, dice que las cosas que estén más cerca del Sol se mueven más rápido y las cosas que estén más lejos se mueven más lento. O sea, de forma muy general es como lo podemos entender. Los planetas como Mercurio le dan la vuelta al Sol muchísimo más rápido que los planetas como Plutón, etcétera, porque se mueven súper lento. Bueno, ya no es planeta Plutón, ¿verdad? Ahí ya mostré mi edad. Es estrella. Ya mostré mi edad. No, aparte la órbita es mucho más larga, ¿no? O entre más lejos esté. Sí, es grandísima, pero... Y aparte va más lento, entonces mucho más tardado su vuelta. Pues. Ajá. Entonces, y bueno, ya la tercera dice justamente esto de que la distancia, por tanto, a la que se encuentra un planeta, afecta el periodo, el tiempo que tardan en darle la vuelta al Sol. Entonces, cuando Kepler descubre estas 3 leyes, tiene la posibilidad de poder predecir las posiciones de los planetas con mucha más precisión de lo que se había hecho hasta ese momento. Entonces, cuando tú llegas con una persona que hace cartas astrales y le dices, mira, tengo aquí ya las fórmulas y la matemática para poder predecir en dónde van a estar el Sol, la Luna, los planetas, lo que tú quieras, dentro de 10 años o hace 50 años o donde tú quieras. Nada más cosa de que te pongas a hacer los numeritos, pues la gente se desespera y le dice, ¿sabes qué? No, estás loco, no me voy a poner a hacer matemáticas para hacer una carta astral que ahorita me lleva, no sé, 1 hora, 2 horas. No, pues estás loco, no me voy a poner a hacer eso. Entonces ahí es donde se da esa como separación, yo diría. O sea, la ciencia desarrolla un método que necesita matemáticas para poder hacer predicciones de las posiciones, mientras que la astrología realmente no le interesaba del todo hacer como predicciones precisas, porque con lo que se tenía funcionaba, las tablas funcionaban en aquel entonces. Entonces es lo que se hereda hasta hoy en día. Se sigue utilizando el mismo sistema, no se ha actualizado. Y tanto así que Cosmopolitan dijo por ahí que había un 13º signo zodiacal, ¿no? O sea, pues... No mames. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es el 13º?
Bueno, son 14, pero el 13º que ponen siempre se llama Ofiuco, el domador de serpientes. ¿Y el 14º? Cetus, la ballena. No, ¿esos qué meses son o qué? Oye, a ver, yo quiero, a ver si yo de todo lo que estás platicando, Alfredo, no sé si, a ver, lo que voy a decir es como, lo estoy entendiendo bien. O sea, que yo entiendo que la astrología y la astronomía se puede decir que es como la evolución, ¿no? La astrología era lo que era antes y la astronomía ahorita es como evolucionó, pues. Sí, así tal cual es, ¿no? Así es. Porque antes eran estimaciones, a lo que veía ya con la tecnología, pues se vuelve astronomía y ya está todo más basado en cosas fundamentadas, pues muy reales, ¿no? Así es. Ahora, pero es que está bien interesante porque ahorita comentas, y de hecho voy a poner una frase que creo que la vi en tu TED Talk y también estaba en el libro de El Mundo y sus Demonios, pero, o sea, me intriga mucho el por qué nos vamos por ese camino si está bien fundamentado, y la frase es como... dice así: hemos arreglado un mundo donde lo más importante se basa en la ciencia y tecnología, sin embargo casi nadie las entiende y es una receta para el desastre. Entonces es lo que yo siento que pasa aquí, güey. Si sabes, así como, esta madre está bien complicada, mejor sigámoslo viendo por el lado de las estimaciones y eso está más sencillo. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo hacer que esto fundamentado, la ciencia sea un poquito más, se puede que sea un poquito más práctica, se puede que sea un poquito más entendible para la banda? Sí. Bueno, el problema en general creo que tiene que ver con la percepción de qué es la ciencia. O sea, se me hace muy curioso, por ejemplo, que Goyo ahorita comentaba, pues es que yo estoy en un terreno neutral, ¿no? No sé si quieras desarrollar un poco más al respecto, Goyo, de qué es realmente ese terreno neutral. Pues yo sé que soy Cáncer, nací en julio, pero al chile nunca me ha llamado mucho ese tema, pues, de los horóscopos y todo eso, la neta. Desconozco, pero sí tengo amigos, incluso mi carnal es muy clavado en eso, pues. No mi carnal el Eri, mi carnal, mi otro carnal Hugo. Yo leo la carta astral. Yo el chile no sé nada, güey. Entonces no es que esté, sí, súper guau, pero tampoco es que lo niegue. Sí considero, por ahí vi otra información que me hizo hacer un poco de sentido, incluso es una cofundadora de alguien que hizo una aplicación en Estados Unidos, si mal no recuerdo, CoStar o algo así, que dice, pues el Chile sabe que pues no es 100% cierto, pero dice, hoy en día es como una herramienta social, ¿no? En la cual nos podemos identificar entre nosotros, saber comportamientos, patrones, obviamente nada es lo mismo, o sea, no es igual, pues, pero ayuda, ¿no? A identificarte, a comunicarte, a sentirte comprendido, entendido, y lo cual me hace sentido, que hoy en día buscamos mucho a lo mejor eso. Sin embargo, es curioso, porque ya lo mencionaba también Carl Sagan, hay un video también, échenselo, que ponía, ¿no?, horóscopos de diferentes, del New York Times y de otro, no me acuerdo qué periódico de Estados Unidos, del mismo día, y el mismo signo, y decían cosas totalmente diferentes. Entonces se buscaba hacer como decir algo muy ambiguo, como muy general, para que a todos le quede. Sí. Entonces así como que, pues, está bien y no está mal. Y hace ratito, ahorita que era, antes que se me vaya la idea, escuché una frase y dije, bueno, es cierto. Cuando alguien piensa con deseo, ve lo que quiere ver. Sí. Si piensas en base al deseo, lo que leas, lo que veas, eso quiere ser que sea tu realidad. Y hace sentido, pues, ¿no? Si tú lees algún horóscopo, la galleta china, cabrón, la papelito de la galleta, eso me queda, cabrón. Sí, es una idea maravillosa. Puta, pues diarios son, cabrón, ¿no? ¿Por qué no habría de serlo? O bueno, hay días mejores que otros, pues, pero es como algo muy ambiguo, muy amplio, muy general, y no se puede generalizar en todo. Creo que Goyo acaba de tocar el tema de que responde la pregunta de Eric, porque a mí se me hace triste, porque realmente es triste que la gente no tenga acceso a la ciencia como una herramienta de conocimiento de su entorno. Entonces, ¿por qué es que la gente no se acerca más a la ciencia para entender cómo funciona el universo? Pues por esto mismo que está diciendo Goyo, que las personas buscamos tener esta sensación de orden, de control en nuestras vidas, y si hay algo que nos diga que allá está este control sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento. O sea, no es mi culpa que yo sea malo, no es mi culpa lo que me pasa a mí, es culpa de las estrellas, pues me va a hacer sentir mejor. O sea, a fuerzas me va a hacer sentir mejor el
el ver las cosas de esta manera. La galletita de la suerte, si me dice, vienen cosas buenas, échale ganas, tus números de la suerte son estos, pues el cerebro humano, a final de cuentas somos primates, y el cerebro humano tiene que tomar decisiones rápidas en el momento para sobrevivir. Y lamentablemente, no, aunque sí somos muy inteligentes, somos unos primates muy, muy inteligentes, no tenemos la herramienta entrenada de pensamiento crítico para sobrevivir en el mundo moderno. O sea, estas cosas que estamos buscando de sentido, de superstición, nos van a servir en un lugar donde tenemos depredadores atrás de cualquier arbusto. Claro. O sea, que este es el ejemplo que siempre pongo. Si pensamos en dos changuitos que están así en medio de la nada y de repente sienten o escuchan o ven que se mueve un arbusto ahí cerca de ellos, sí. Vamos a suponer que hay un changuito inquisitivo, curioso, que dice, me pregunto, ¿qué estará moviendo ese arbusto? ¿Será el viento? ¿Será un oso? ¿Será un león? ¿Será algo que me puede comer? ¿Será una hembra con la que me puedo reproducir? Me pregunto, ¿qué será esta cosa? Y el otro changuito va a decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentar a averiguar. Yo voy a salir corriendo, me voy a subir a un árbol y desde el árbol, allá cuando esté seguro, veo que sale. Y si sale lo que sea, pues ya respondo. Entonces, si el changuito inquisitivo va en búsqueda de ver qué es lo que hay allá atrás, es más probable que se lo coma. Sí, es más probable que se muera en caso de que sí haya un depredador, mientras que el otro se fue y después averigua. O sea, imagina que hay un depredador y si era el viento, pues qué bueno, ¿no? Era el viento. Pero si de pura casualidad era un depredador, tiene más probabilidades de sobrevivir el changuito que se aleja antes del que está ahí. Entonces, estas decisiones que tiene que tomar el cerebro de vida o muerte en el momento, donde imaginamos cosas, donde tenemos que, con información incompleta, sacar conclusiones rápidas para sobrevivir, nos funciona muy bien en este tipo de situaciones. Pero hoy en el día, en una sociedad ordenada, que tiene sus reglas, sus leyes, que usamos tecnología y que está súper estudiada para poder saber cómo funciona, estos instintos de supervivencia ya no nos sirven. Entonces, el problema es que avanzamos tecnológicamente muchísimo más rápido de lo que hemos avanzado como especie para poder cambiar nuestro cables, digamos, mentales. Claro, todo. Para poder avanzar. Entonces, o sea, como especie. Entonces, las reacciones que tenemos, que son a veces reacciones emocionales, que son reacciones donde buscamos confort, donde buscamos seguridad, compañía, etcétera, o como comentaba esta mujer, pues identidad, una sensación de comunidad, es lo que nos va a estar llevando a caer dentro de cosas donde vamos a decir, pues, a mí qué me importa si yo puedo comprobar o no que la Tierra es redonda o plana. Yo tengo la comunidad de gente que me puede acompañar, con la que me encuentro, con la que bromeo, con la que me río de NASA, de los cabeza de globos, no sé cómo se llaman. Y esta es mi comunidad y yo estoy bien aquí. Entonces ya le he invertido suficiente tiempo a la Tierra plana como para alejarme de esto. Pues aquí me quedo porque estoy a gusto, porque estoy feliz. Uh-huh. Entonces el chiste aquí realmente es que la ciencia, aunque sí llevamos varios siglos haciéndola, la comunicación de la misma no se ha hecho lo suficientemente extensivo, de forma tan extensiva como para poder llegarle a las personas que realmente lo necesitan, para enseñarles a distinguir cuándo es útil preguntarte qué hay atrás de ese arbusto y cuándo es útil para correr, para hacerle caso a tu instinto. Entonces, creo que la labor de la divulgación de la ciencia actual debería de ser el enseñar estas herramientas, más que enseñar el dato, que la distancia de la Tierra a la Luna, y de la Tierra al Sol, o el peso atómico del berilio, no sé, todo este tipo de cosas. Eso, ¿no? Ajá, o sea, el dato por sí solo no representa nada. Mucho. El camino que seguimos para poder llegar a esa conclusión es lo que realmente nos sirve para entender el mundo moderno. Y lamentablemente no hay espacios donde se esté explicando esto de forma como concreta, o así fácil, accesible, que tú digas, quiero saber qué diablos es la tabla periódica. Me la enseñaron en la escuela, pero nunca la entendí. ¿A dónde voy para entender qué es esto? O los videos de YouTube, o sea, que me explique a alguien, pues ahorita ahí están como estos intentos, pero
¿cómo le haces para una persona que cree que no sé, que solo hay 4 elementos, ¿no? O sea, o que la Tierra es plana. O sea, estas personas que ya están allá lejos de la ciencia. ¿Cómo le haces para llegar a esas personas? Ya lo platicábamos, se trata bueno, lo platicábamos creo que antes de empezar a grabar el Eric y yo, pues güey, no estamos juzgando si es cierto o no es cierto, si es verdadero. Pues cada quien tiene su realidad, cada quien tiene su verdad, pero por lo menos hay que abrirnos a escuchar. Escucha y si te parece, pues chido, y si no, también está ok, pero tener la capacidad de formarte un criterio y en base a eso tomar alguna decisión, o nada más, no, este cabrón es como yo, bye. Y lo digo a veces tirando la piedra porque hacia mí, porque a veces somos así, ¿no? Pasa a veces automático y no te identificas y bye, pero pues no prejuzguemos, escucha y a lo mejor estabas de acuerdo, a lo mejor estabas acertado en lo que pensabas, pero a lo mejor no. Entonces, simplemente es abrir la mente y escuchar, cabrón. Puede que cambie tu perspectiva. ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes como persona para decidir cuándo es que puedes cambiar de pensamiento en la dirección, digamos, no quiero llamar correcta, pero en una dirección que describa mejor el mundo que vivimos? Justo para allá iba. O sea, te he puesto mucha atención, Alfredo, y por ejemplo, la neta sí lo que decías, o sea, la tecnología, puta, güey, está más súper acelerada a lo que nosotros hemos crecido, pues, porque no tenemos esas herramientas. O sea, tú lo preguntas, yo no, la neta no sé. O sea, y es tanta la pinche información que tenemos día con día que es difícil o es fácil irte por una corriente, ¿sí sabes? Ya nada más con lo que mi comunidad diga, chinga su madre, y me voy por ahí. Y justo lo comentaba Carl Sagan en uno de sus videos, que uno de los temas que él comentaba por el tema de la astrología es que también tenemos como humanidad el deseo de ser parte de un universo, pues como ser parte de algo, ¿no? Entonces conectar, desde ahí te vas como, bueno, yo con esta comunidad me cae chido y me voy y esto es lo que piensan, pero no te generas tu perspectiva, pues es la perspectiva de la comunidad, pues. Entonces, más bien yo sí me gustaría que justo lo platicábamos antes de micrófonos y también al inicio del episodio. Tú nos preguntas cuáles son las herramientas, yo la neta no las sé, más bien tú platícanos, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo generar un pensamiento crítico? Pues hay pasos a seguir. ¿O tú qué nos recomendarías pues para generar esto? Porque eso estaría mucho. Yo creo que eso es una información, banda que nos está escuchando. Minuto 46, no, neta, pónganle mucha pinche atención porque esto es mucha cajeta, la neta. Sí, bueno, creo que en estos momentos la parte del trabajo grande que estoy haciendo es estudiar justamente el cómo llegar a esta promoción del pensamiento crítico en la sociedad. Porque la mayoría de la divulgación está enfocada en el dato, como lo comentaba, y no integra a las comunidades como elementos activos en la generación del conocimiento. O sea, tenemos a figuras de expertos que estamos diciendo los datos y que los recibimos y decimos, pues lo que él diga es cierto, lo que ella diga es verdad. Es verdad. Entonces, creo que el primer paso es primero hacernos la pregunta, así a nivel muy personal y de una forma bien honesta, ¿qué herramienta tengo yo para creer lo que yo sé? ¿Cómo sé lo que sé? Esa es la primera pregunta. Si yo tengo una manera de poder llegar a una conclusión y identificar qué evidencia o qué cosas yo necesito para creer en algo, eso es un primer paso, digamos. O sea, si tú, Goyo o Eric tienen como una forma de decir, esto sí le voy a hacer caso por X, Y, Z razón, y a esto no le voy a hacer caso por X, Y, Z razón, eso ya es un primer paso para entender estos procesos de aprendizaje. Entonces, el entender primero esa parte. Segundo, reconocer que somos animales. O sea, el ser humano somos primates. Venimos de una secuencia evolutiva que nos puso sobre esta tierra y que nos dio esta mente brillante respecto al resto de los seres humanos, de los animales del planeta, pero la humanidad como especie tenemos todavía estas cosas que se le llaman sesgos cognitivos, que era lo que no me acuerdo, creo que Goyo lo comentaba, que por ejemplo el sesgo de confirmación de yo
veo que hay muchos carros blancos, entonces voy a ver carros blancos en todas partes, o me compré mi carro Nissan y voy a ver el mismo carro por todos lados, porque hay formas que el cerebro busca de confirmar y de decir, mira, yo pertenezco a este grupo, estas personas son como iguales que yo. Y eso está bien loco, güey. Y es algo que el cerebro hace solito, o sea, tú lo dejas solo al cerebro y empieza como a darte estas falsas conclusiones que te dan como sensaciones de conformidad, de seguridad. De certeza, exacto, que ahí están, pero es porque el cerebro humano evolucionó para hacer eso. Entonces, primero, saber que necesitamos identificar cuáles son los patrones con el cual filtramos información. Segundo, entender que somos animales y que el cerebro filtra la información de forma en automático. Una vez teniendo identificadas esas dos características, lo siguiente es preguntarnos cuáles son esos sesgos, cuáles son esas cosas que hace el cerebro en automático que nos filtra información de forma rara. Entonces, hay aquí un montón, por ejemplo, ejemplos de ilusiones ópticas, de cositas ahí interesantes que aparecen, que nos enseñan que el cerebro funciona de forma pues, rara, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo no es realmente lo que es. Entonces, entender que existe esta forma en que nos engaña el cerebro hace que el método que usamos la mayoría de la gente, que es un método que se llama el empirismo, que es a través de la experiencia, lo que yo vivo, que veo que funciona, es lo que es. El identificar estos procesos empiricistas pues sirven para saber qué es lo que está pasando con nuestra cabeza. Entonces ya no es que tengamos identificados como en dónde estamos respecto a estas tres cosas, lo que sigue es empezar a utilizar lo que yo le llamaría un método científico rápido, que Carl Sagan de hecho lo presenta en el libro de Mundo y sus demonios, que me da mucha risa porque le llama el kit de detección de Bolonia. ¿Cómo es? Bologna Detection Kit es el nombre que le ponen. Básicamente de lo que se trata es de preguntarnos ¿qué información me están dando? ¿Quién dice esta información? ¿Quién valida esta información? ¿Qué necesito para comprobar que esta información es falsa? O sea, ¿qué evidencia necesito probar? O sea, necesitaría ver para probar que la Tierra no es redonda, que el cielo no es azul, que el electrón no existe. O sea, que ese tipo de cosas, preguntarnos sobre esa información es importante y hacer una serie de pasitos extras que comentan ahí en el libro, que básicamente nos permiten llegar a conclusiones más o menos acertadas, saltando o sacándole la vuelta a estas cosas que hace el cerebro en automático. Entonces, hablar sobre cómo es que son los procesos, o sea que esto sería como el último paso. Creo que es la parte más importante de todo esto, el hablar y el comunicar el cómo es que como individuos llegamos a las conclusiones a las que llegamos es muy importante. O sea, como esto que te preguntaba de, ok, Goyo, ¿cómo sabes, cómo te convenciste tú que eres cáncer? ¿Qué evidencia tuviste que recibir tú para poder aceptar que eres cáncer? Entonces, para ti fue suficiente que alguien te dijera, pues la fecha de nacimiento determina el signo zodiacal, y está bien. Pero si estamos hablando de que el signo zodiacal tiene que ver con las estrellas, con el cielo, pues ¿qué pasa en el cielo en la fecha de tu cumpleaños? ¿Cómo le hace otras personas para convencerse de que ese es el signo zodiacal que tienen? ¿Cómo le hace una persona tierraplanista para convencerse que la Tierra es plana? ¿Cómo le hace una persona antivacunas para convencerse de que las vacunas no sirven? El hacer estas preguntas en un espacio crítico de aceptación, creo. O sea, el decir, estoy dispuesto a escucharte, dime todo lo que tengas que decirme respecto al tema y aquí estoy para escucharte sin juicios. Quiero saber cómo es que aprendes. Es muy importante porque el error fundamental que cometemos como especie es